Tres. Un saludo a quienes nos escuchan, nos ven en Venezuela y fuera de ella. Seguimos en la segunda edición del Festival de la Crítica Cinematográfica de Caracas. Esta vez semipresencial. En Caracas se están dando funciones en las salas, en la sala del líder de Caracas, del Cines Unidos en Caracas. Y nosotros además tenemos el gusto de trabajar de manera virtual con los jurados internacionales que este año nos acompañan. Hoy, en este momento, estamos con Alexandra Vázquez, quien es la presidenta del jurado. El año pasado fue parte del jurado de la primera edición, pero en la sección de cortometrajes, este año la tenemos con nosotros en la parte de los largometrajes. ¿Cómo estás, Alexandra? Crítica paraguaya, además, para presentárselo al grupo. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, bien, súper bien. ¿Cómo te trató el 2021, ahora que estamos cerrando el año? Oh, ajetreado con muchos festivales en línea que tienen su lado positivo, en parte, así que bien, pero sí, muy movida a diferencia de lo que fue el 2020, como que pareció que todo estaba como más lento. El 2021 fue mucho más rápido, virtualmente, pero rápido. Muchas gracias por la invitación nuevamente a formar parte de este festival. La verdad que para mí es un placer y un honor también estrechar vínculos con ustedes y con gente de fuera de Paraguay. Bueno, quiero que sepas que para nosotros además es un placer y debo además informarte para que tu trabajo es seguido en nuestro país y de hecho es tanto así que en medio de lo que fue la premiación virtual que tuvimos que hacer por Instagram, no sé si te acuerdas, toda tu participación en la parte de cortometraje fue lo que más visualizaciones y más comentarios nos generó en ese cierre de festival. Entonces, creemos que es además ideal repetir contigo, trabajar en esta segunda edición, ahora en la parte de largometrajes. Y bueno, era así como algo que no habíamos hablado, pero que me gusta informarte para que lo tengas, que tu trabajo, pues, como crítico, que es lo que además vamos a hablar en este rato, está trascendiendo fronteras. Y en ese sentido debo preguntarte por tu background, cuéntanos un poco de cuáles fueron tus inicios, porque entiendo que hay un público que le interesa conocer a los críticos fuera de nuestro país y es importante para ir creando esos puentes de entendimiento, sobre todo entre nosotros como latinoamericanos. Claro, claro. Bueno, yo vengo, en realidad mi primer deseo, creo que como toda persona que le gusta mucho el cine, el primer deseo es ser directora o director, es como que esa es la primera necesidad o el primer deseo. Y mi carrera como crítica empieza como justamente queriendo estudiar cine para ser directora, después obviamente eso pasa a ser guionista, y después cuando yo termino la carrera, porque estudio acá cine, en la Universidad Columbia del Paraguay, una vez terminada esa carrera, en realidad me di cuenta que lo que más me interesaba era justamente ver y escribir sobre las películas que veía. Casi como una cuestión empírica de una cinefilia muy verde que de pronto fue gestándose posterior a la carrera. Entonces como que le fui dando el gusto a encontrar películas por ahí, al compartir estas películas con otra gente, al conversar sobre esta película, eso fue lo que más me apasionó. Entonces, yo me acerco a la crítica casi después de estudiar cine un poco. No teníamos la materia de crítica, fue una cuestión que fui probando y investigando por mi cuenta. Y después tengo la oportunidad, casi no sé qué pasó, parece que los astros se alinearon en ese momento, pero tuve la oportunidad de participar en el Talents del Buenos Aires, y ahí entré en contacto con otros críticos y la verdad que como que se consolidó un poco más esta idea que tenía muy fresca de, bueno, quiero ver películas porque quiero compartir estas películas. Y me parece que la crítica en parte va muy ligada a una cuestión, va muy ligada a la cinefilia, y a la cinefilia entendida como un modo de compartir, de vivir y de vivir experiencias a través del cine, o incluso de vivir una vida mediada a través de las películas. Como que hay una suerte de relación muy estrecha entre nuestra vida y las películas. Entonces, a partir de ese momento, después de ese momento, inauguré un cineclub acá, muy pequeño. Teníamos un público de más o menos 15, 20 personas, un público bien diverso, pero algunos bien fijos. Y empiezo a escribir un poco más sobre películas que muestro en estos espacios pequeños de cineclub.
En paralelo, empiezo también a estudiar un poco más específicamente crítica, hago una maestría en crítica en una escuela en España, en Barcelona, eh, y eso hasta ahora sigo estudiando. O sea, virtualmente creo que todo este encierro y la imposibilidad de viajar o la imposibilidad de salir de casa, lo que permitió en contrapartida fue la posibilidad de acceder a muchísimo material informativo y educativo a través de las redes. Entonces como que fui investigando, fui estudiando, como nunca dejé de hacer talleres y cursos, y de hecho los sigo haciendo cada tanto. Hice un par de cursos este año en Colombia, también otros cuantos en Argentina. El año pasado hice un taller hice un módulo de historia de cine brasilero, o sea que fui juntando información en la región y afuera de lo que me pueda servir. Entonces más o menos por ahí arranco, pero siempre parto de como esa idea que me gusta mucho, de compartir las películas que vemos y de que esas películas se vean y generar debates y que trasciendan un poco más la simple visualización. Como que creo que en eso se funda un poco mi idea de la crítica. Eh, Creo que va por ahí. Bien, y como crítica, eh, ¿cuáles serían tus mayores influencias o esa parte referencial que es importante? Sí, a mí me gusta mucho, referentes latinoamericanos me cuesta encontrar y creo que eso es un problema que de pronto tiene la crítica. O sea, tenemos sí, la crítica argentina es una crítica muy consolidada, referentes paraguayos menos. Yo diría que uno de mis grandes referentes fue por un lado Dané con sus textos, el francés Serge Dané. Me gusta la idea que él tiene de justamente esta pasión y este amor por las películas. Hay una frase suya que él dice que todas las películas son como un viaje en un tren y que los planos son el traqueteo de los vagones. Esa idea me gusta mucho, entonces me parece que es muy bonita esa frase, como que se me quedó siempre. Eso por un lado. Y por el otro lado también soy muy fanática ya de alguien que escribe ahora, que es medio conocido, que es Roger Cosa, que es un crítico de Argentina, y me gusta, él tiene un texto que se llama Hacia una aproximación física de la crítica, o algo por ahí, así exactamente no recuerdo, donde él habla de, justamente retoma un texto de Dané, y él agarra y habla sobre la posibilidad de percibir una película en su materialidad, de percibir cada elemento dentro de la película, el plano, las fotografías, los actores, y como que eh, alejarse un poco de esa interpretación que es pura interpretación donde uno dice esto significa tal cosa, sino de ver qué es lo que efectivamente te ofrece la película. Entonces como que tengo esos dos, y a esta última referencia le junto un poco también, porque a veces me debato. Hay un texto también que me gusta mucho, que es uno de Sontag, que no necesariamente se refiere al cine, pero hablan en contra de la interpretación, donde ella dice que de pronto interpretar una obra es domesticar una obra. Entonces lo que trata de hacer es, o sea, lo que ella propone es eh, que haya menos interpretación y que la interpretación que hacen los críticos deje de sacarle eh, como ese impacto que tiene una obra. Entonces, más o menos una mezcla de esos tres vendría a ser como mi suerte de influencia. Ahora, ¿cómo se traduce eso en un texto? Tendría que reducirlo a una crítica que no es como, no trata de dotarle el significado y de masticar la obra para vos. O sea, yo no creo en esa idea de un crítico como alguien que puede entender algo en la película que un espectador no entiende. Para mí todos entendemos cosas distintas y eso es buenísimo. No me considero que estoy en una suerte de estado más allá intermedio entre realizador y película y puedo entender esas cosas que supuestamente nadie entiende. No considero que la función de la crítica sea esa. Eh, y sí me parece que las películas nos mueven a nivel personal. Y me parece que las películas nos tocan profundamente. Entonces a mí me gusta la idea de una crítica que hace hablar a la obra, pero hace hablar a uno más que a la obra. Y en cierta manera uno está hablando a través de lo que está diciendo la película. Sobre las películas que nos gustan, las cosas que nos emocionan. Si hablamos de esas cosas y hablamos de las películas que nos gustan, creo que estamos diciendo más de nosotros mismos. Y creo que eso es lo más lindo también dentro de lo que hacemos, en parte. Claro. Mira, una pregunta corta. ¿A Roger lo conoces? ¿A Roger Cosa? Lo tuvimos Hice un por esta taller vía. con él. Ok.
Okay. Hice un taller con él. No, hice la primera edición del taller de crítica, que fue justamente en el 2020, virtual. Ok. Sí, conversamos. Éramos miles, no lo conozco personalmente, éramos Ok. miles. Mi nombre estará ahí entre los miles, pero sí, éramos muchos. Bien, mira, y ahora hablando de ese autodescubrimiento que como alguien que estudió cine, guión, dirección, después se da cuenta que quiere, que la crítica es lo suyo, ¿existe alguna película que haya marcado ese momento? Que tú digas, oye, yo vi esto o leí esto y dije, no, yo lo que quiero hacer es escribir y no escribir crítica y no escribir guiones ni las ficciones. Uy, una película en particular, esa está difícil, está muy difícil. No sé si fue una película en particular, creo que fue una cuestión más de... estoy tratando de pensar, me agarraste desprevenida porque no sabría qué película fue la que de pronto dijo, no, te quiero escribir. A ver, estoy pensando. Creo que en parte revisitar la filmografía de Lucrecia Martel después de haber estudiado cine fue una de las cosas que me marcó en parte. Hay un texto de un librito de David Ubiña que habla sobre el cine de Lucrecia Martel, un texto muy cortito, muy breve, y creo que leer la película a través de lo que él decía de esa película, como dijo, opa, acá, para mí me habló y me dijo, acá está lo que yo realmente quiero hacer, yo quiero hablar sobre esto, no necesariamente hacerlo, y no sé si tendría la intención de hacerlo, pero sí me interesa aproximarlo desde el otro punto de vista. Creo que esa fue una de las películas que más me marcaron y de hecho que fue una de las primeras en la edición del ciclo de cine debate que hicimos aquí. Y Okay. que pasó algo muy curioso, porque mucha gente ya había visto esa película, pero sin embargo, la idea de irse a charlar sobre esa película fue lo que le motivó a casi todos los espectadores. ¿Cuál, Ponerle que cuál, habían como ¿Cuál era la película de La Lucrecia Martel? Ciénaga. Ah, La Ciénaga, La claro. Siena, La sí, Ciénaga. perdón, sí, fue la Siena. Y lo que te estaba diciendo es que pasó algo muy curioso entre los que estamos viendo la película, porque el 80-90% ya vio la película. O sea, no se estaba yendo por la novedad, sino se estaba yendo por el charlar después de la película y por una suerte de ritual compartido entre los que estábamos viendo esa peli en ese momento. La Ciénaga, ¿cuánto pasa en tiempo desde que eso sucede y que empiezas a escribir formalmente? O sea, el primer escrito formal tuyo en alguna revista como crítica, ¿cuándo fue? ¿Cuándo sucede? ¿Con qué película sucede? El primer escrito mío formal publicado, porque el otro era un blog, creo que no sé si cuenta tanto como formal, porque más o menos un blog cortito, pero sí recuerdo el primer texto que publiqué, nace con Roma, no precisamente sobre la película, sino fue un texto que publicamos dentro de la página El Espectador Imaginario, que es como el lugar de publicación de los estudiantes de la maestría de crítica, de aula crítica. Y fue uno de los primeros trabajos que publiqué ahí que hablaba de la cuestión del estreno de las películas a través de plataformas de streaming como Netflix y el estreno en sala. Como que en ese momento con Roma y con otras películas fue un debate o sea, era un debate que se estaba gestando porque justamente Roma iba a estar en Cannes, pero también se iba a estrenar en Netflix, pero también había proyecciones que lo estaban haciendo hacia el interior de México. Entonces había como todo un debate a favor y en contra de películas que no iban a pasar por sala y que iban a pasar directamente a plataformas de streaming. Entonces, uno de mis primeros textos fue justamente de eso, donde yo defendía, y creo que es una idea que yo defiendo toda ahora, eh, la idea de que no importa tanto cómo se ve, sino que se vea. Hubo una proyección de Roma que se hizo hacia el interior de México, en un tinglado con 300 personas, eh, con un proyector, no sabemos ni con qué calidad, pero sin embargo el poder ver la película era para mí lo que más importaba. Y esta idea como que la sigo sosteniendo ahora. Es claro que, o sea, las cuestiones técnicas de la imagen y del sonido son cosas que ponerle se logra en sala. Idem, aislarte del mundo también es algo que se da en sala, pero yo sigo sosteniendo que no hay ni una diferencia entre uno y otro, son cosas distintas, pero ni uno ni lo otro lo hace menos a la obra, no hace menos que se vea de X o de tal manera. Wow, me acaba además de responder una pregunta que venía justamente, mira qué casualidad que hablas de Roma, que de cierta manera inaugura como esa dinámica que 3 años después ya ha quedado quizás un poco atrás,
pero tenemos la dinámica de la pandemia que hace que entonces, pues, queramos hablar sobre si la sala va a morir o no va a morir y el streaming y la posición del streaming en esta situación. Entonces, ¿tú crees que ninguna de las otras, ninguna es más que la otra, ¿no? Y que entonces, ¿cuál crees tú es el futuro de la sala? Eh, no sé si precisamente el futuro en la sala, pero por ejemplo, pasa algo curioso también con el tema de las salas, porque Movie, por ejemplo, que es una plataforma que nace del streaming, ahora tiene sus salas de cine. Entonces es como hacer el camino inverso. Tiene como sala de cine donde vos suscribís y si vos sos un usuario de Movie digital, vos podés ir al cine a ver X película. Pero sí creo que no nos tenemos que olvidar que nosotros estamos en un contexto latinoamericano donde ciertas películas no llegan, donde hay una sala, donde hay una cartelera dominante, hay 3 títulos de películas, hay 3 de superhéroes, hay dos de terror y hay una más por ahí que se logran meter entre ellas, pero el acceso a películas y a una cinematografía internacional es casi nula. Para menos para mí eso es verdad. Entonces, de pronto, el de contar con la posibilidad de acceder a todos estos festivales online o en plataformas híbridas, para mí es un gran lujo porque puedo ver películas que nunca, quizás ni siquiera son películas que después se pueden conseguir, ni que llegan a sala, ni que circulan por estos lugares. Entonces, me parece que es importante también como que nosotros estamos medio al margen de lo que se ve siempre, como región, como Latinoamérica. Entonces me parece que no sé si para nosotros es más poder tener acceso a estas cosas que hablar tanto de salas o no salas. No. Creo que nuestro debate pasa por el acceso. Mira, sí, exacto. Y en tu caso, en Paraguay, esto que me mencionas de Movie es nuevo para mí. Yo nunca había escuchado de esto. ¿En Paraguay hay salas que pertenezcan a Movie? No. No. Hasta Eso el es momento creo Europa. que hasta el momento, sí, Europa. Hasta el momento es Europa. Ok. Pues bueno, pero eso creo que sería algo que a nosotros nos serviría muchísimo, que Movie entrara a nuestros mercados y por lo menos tuviese un par de cines donde ese cine que nosotros no tenemos acceso, sea porque las plataformas no tienen mercado acá y tal, puedan verse en sala, porque además el Theatrical se sigue Exacto. moviendo de cierta manera. En Venezuela, en Paraguay, están abiertas las salas hoy por hoy. Sí, están abiertas las salas hoy por hoy. Sí, así es. ¿Y sabes El algo de regreso a data de cómo salas. está? Exacto, el regreso a salas cuando fue. No sé, fue este año recién el regreso a salas, más o menos a principio de año fue el regreso a salas, pero no sabría cómo están esos datos. La verdad que yo hasta ahora no volví, solamente volví una vez para el estreno de Apenas el Sol, que fue la película de Armie Ullón, que se estrenó acá después de un recorrido por festivales, tuvo su estreno en Salax. Esa fue la primera vez que volví al cine, ¿Y después por de qué mucho con esa tiempo. película? ¿Por qué con esa película? No entendí cómo se llama la película. Se llama Apenas el Sol. ¿Y es de quién? Arami Ullón, que es una directora paraguaya. Ah, y fuiste porque tienes alguna, estuviste, o sea, conoces a la directora o por cuál razón esa película te llevó a sala nuevamente? No, y porque le conozco a la directora, estuvimos hablando con la directora, escribí un texto crítico sobre la película, estuve como acompañando un poco el preestreno y me invitaron a esa. Igual, o sea, cuando yo me fui a esa, antes como que no había tantas cosas tampoco, eran como una suerte de estrenos reciclados que tenían por ahí, que nos lanzaron. Yo siento que ahora recién se está empezando a mover un poco más las salas, me da esa sensación. Pero, como te digo, no sé cómo están los números, mentiría si es que... Bueno, volviendo entonces, ahora que además caemos, ha sido como muy fluida la conversación, porque entonces ahora caemos en la parte de Latinoamérica, en el sector Latinoamérica. En medio de esta situación, ¿cómo crees tú que debamos nosotros accionar para mejorar las carencias previas y sobre todo arrancando desde el hecho que el cine en nuestros países pues está muy afectado en la parte económica, pero además el cine que hacemos, si el gran cine que paga las cuentas, que es ese cine comercial americano en su mayoría, ¿cómo que queda para el cine nativo, para el cine nuestro? ¿Qué crees tú debemos hacer ahora que esta dinámica parece a normalizarse, a cambiar un poco, gracias a la vacunación, a que, bueno, todo está un poquito, ya sabemos un poco más de lo que es el virus, que el año pasado no nos dejaba salir de casa? ¿Qué crees tú debe hacer el cine latinoamericano?
Yo creo que hay posibilidades de trabajo que se están dando, son como, no sé si vendrían a ser hechos aislados, pero son como películas que están saliendo a partir del archivo. Y son películas que tienen muy bajo presupuesto, justamente porque recuperan documentos, materiales y escritos, y eso se convierte en una película sin necesidad de grabar de nuevo. Traigo a colación dos películas en particular. Una de ellas es chilena, que se llama El cielo está rojo. Y lo que esta película hace es, trabaja sobre un hecho particular, que es un incendio en una cárcel, y lo que hace es hace como una suerte de ficción imposible, como que reconstruye los hechos a partir de lo que otras personas grabaron. Y otra película que se estrenó el año pasado es una película de Paz Encina que se llama Veladores. Entonces, lo que Paz Encina hace, ella filma una reunión de Zoom, así como vos y yo estamos teniendo ahora. Ella filma una reunión de Zoom donde se leen cartas que intercambiaban dirigentes del Partido Colorado que eran opositores a la dictadura de Stroessner. Y las personas que protagonizan esa película son los nietos de las personas que escribieron estas cartas. Entonces, con muy pocos recursos, eh, ella lo que hace es crea una película y crea como un relato de todos estos intercambios que ellos, o sea, todas las cartas que se intercambiaban y las cosas que sucedían. Eh, Trabajar con otro tipo de imágenes, trabajar con otro tipo de materiales, trabajar de otra manera, una manera más, o sea, que no se ciña tanto a los modelos de producción hegemónicos, donde hay un equipo de rodaje enorme, donde hay muchos actores, donde hay como toda una parafernalia de cámaras, luces y demás. A mí me parece que eso podría ser una salida o una manera de hacer películas distinta, de una manera creo que un poco más realizable. Eh, los fondos de ayuda que existen o incluso los fondos propios que por ahí cuenta cada país, me parece que en muchos casos podrían redireccionarse a trabajar la imagen digital. Me parece que la imagen digital es también un poco más barata y es distinta y se puede manipular más y ofrece también diferentes maneras de narrar eh, que quizás son menos costosas. No sé. Sí, creo que hay entonces un consenso cuando hemos hecho esta pregunta, donde el énfasis en bajar costos, puesto que si antes era difícil recuperar una inversión para una película, imagínate ahora que obviamente la caída a nivel global llegó a ser del 90%. O sea, cuando antes iban 100, ahora van 10. Y eso, obviamente, esos 10 no es una sola película, esos 10 son entre 20 películas, o sea, que debe haber un grupo de películas que ni siquiera venden entradas. Entonces, imagínate lo Exacto. complicado que está la situación actual. ¿Cuál crees tú entonces que es el camino o el papel que la crítica juega en este momento tan complicado? Ya un poco, luego de escuchar tu reflexión acerca de lo que consideras es la crítica, a cómo la ves y cómo la sientes como alguien que la ejerce. ¿Cómo crees tú entonces que ahora tu trabajo se adapta a lo que requieren los tiempos? ¿Cuál crees tú entonces es la meta o la búsqueda que debe tener la crítica o el crítico cinematográfico en este momento específico? Eh, Creo que por un lado es justamente el encontrar y el de distinguir nuevas voces. Me parece que eso es algo que un crítico lo puede hacer. O el de, por ejemplo, revalorizar o poner en valor o poner en relieve la mirada de ciertos autores. A mí me parece que eso podría ser como una manera de aportar hacia este crecimiento. Em, También creo yo que hay una suerte de acompañar las películas que no tanto de ofrecer publicidad, sino una suerte de acompañar y de ir persiguiendo lo que se está haciendo a nivel local, que también podría ayudar a eh, encontrar nuevas posibilidades de narrar. Creo que esto de lo que hablamos de la imagen digital, de las posibilidades de la imagen digital, del archivo, creo que son cosas que se perciben a nivel local, que en cierta forma, si la crítica escribe sobre eso o habla sobre eso, de cierta manera eso ayuda a que otras personas también, mira, un poco puedo hacer una película de esta manera, o no existe solamente una manera de hacer esto, no existe solamente una manera de contar esto. Creo que
pasa más por abrir posibilidades quizás de lo que se puede hacer. Esta pregunta, ahora que lo mencionas y mencionas la parte digital, debo hacértela como alguien que le preocupa que quizás ni la crítica ni los exhibidores, sobre todo los exhibidores, no se van a ir por ese camino, porque obviamente ellos necesitan facturar, necesitan hacer dinero, y quizás para ellos es mucho más cómodo darle todas las salas a los próximos estrenos de Spider-Man y de Matrix. Entonces, sobre eso te pregunto, ese cine, ¿cómo lo trata Alexandra a modus propio? No voy a hablar de la crítica en general. O sea, tú vas, consumes, ves estas películas como Spider-Man o como Matrix 4, escribes sobre ellas, ¿te interesan o piensas que eso es parte del problema? ¿Cómo lo ves? Justo esas dos en particular no tuve el tiempo todavía de ver, pero no me mantengo, a mí me parece que todas las películas de alguna manera hablan de su época, y si es que ahora tenemos todas estas películas o sea, este universo que manejo muy poco, por ejemplo, el de los superhéroes que se conectan, que son como narrativas se muere un personaje en una película, sin embargo aparece en el otro, con toda esa narración y ese universo que crea, a mí me parece que eso habla en cierta manera del momento en el cual estamos viviendo, así como otras películas más personales también hablan del momento en el que estamos viviendo. Eh, no, personalmente yo no me mantengo al margen de, si podemos decirlo, de ningún tipo de estos dos tipos de cine. Eh, a la hora de escribir, aún esto es un ejercicio que lo tenemos pendiente para el año que viene, pero en conjunto con el equipo editorial de una revista que estamos trabajando, justamente nuestra idea es abordar el cine de los superhéroes en uno de nuestros números, como empezar a escribir sobre estas películas que de pronto nos cuesta un poco saber qué decir de estas películas cuando parece que son películas muy transparentes. Sin embargo, yo creo que si las observamos con mayor detenimiento, hay muchas cosas ahí que hablan sobre la hiperconectividad, sobre eh, no sé, tendría que pensar un poco más, Sobre la pero yo creo política, que sobre la economía también, sobre cosas las así. relaciones familiares, laborales, no sé, paternales también quizás, porque entran un poco también estas relaciones. Sí, habla sobre todas estas cosas, es cuestión de ponerle la lupa y sacarle un poco todo ese exceso de ruido que tiene alrededor, porque son películas que tienen mucho exceso de ruido en torno al estreno, en torno a los trailers, a los anticipos, a los actores, a la parafernalia en torno a eso, pero yo creo que si le sacamos todo eso, hay muchas cosas ahí que se podrían decir. O, por el contrario, hay muchas cosas que se pueden decir también de todo este mundo en torno al estreno de estas películas. Claro, y quizás una crítica más especializada que a lo mejor no simplemente decir me gustó o no me gustó, sino el caso de la crítica especializada podría decir no me gustó por esto y desmontar completa la película puede ser un valor agregado que funcione a cierta línea de espectador a entender y también darse cuenta porque también hay un trabajo allí quizás un poco cultural de ayudar a la mirada del otro, del público general, que también conoce unas cosas se conecta por alguna razón, pero no no es muy analítico, ¿no? En cuanto al proceso y bueno, allí puede entonces hacer un equilibrio que va a haber un equilibrio mutuo, un equilibrio para el público general y ya la crítica especializada al ponerse a trabajar estos contactos, pues busca ese equilibrio que no lo tenía antes porque quizás toda la crítica va más hacia el cine autoral o hacia el cine o otro independiente. Eh, bueno, una última pregunta que siempre hago en estos casos cuando siento que la ha fluido la entrevista. ¿Hay alguna pregunta que quisieras que te hubiera hecho que no te hice? Ah, esto está muy difícil, esta tu pregunta está muy difícil. Eh, hmm, O algún tema que tú quisieras haber tocado, algo que quisieras comentar para cerrar, que quisieras dejarle a la audiencia también. También funciona. sí, hay un tema que no sé si, sí, que me inquieta, que no sabría cómo responder, pero me parece interesante que se generen debates en torno a esto, es la relación, hablamos de la relación crítica-espectador, crítica-persona, pero también hablar de la relación crítica-política. Me parece que hay ahí una cuestión muy interesante de hablar, eh, o sea, cómo establecemos o cómo percibimos el mundo político a través de las películas o cómo hacemos lecturas políticas de películas ahora, hoy, en nuestros contextos.
Creo que como mujer me atraviesa un poco el feminismo y de hecho que en la revista en la que trabajamos justamente tratamos de construir sin saber lo que todavía qué es, pero estamos tratando de escribir una crítica con perspectiva de género, una crítica feminista, que no sabemos definirla aún, pero justamente el ejercicio de hacer eso. Y creo que eso también podría ser parte de una inquietud o lucha a través de la crítica, hablar de la crítica en relación, o hablar del cine en relación a la política. Bueno, No, genial. no es una pregunta, Claro, es un tema complejo. sí, que creo que con ese trabajo que están haciendo en este momento de explorar el cine de superhéroes, también puede llegar a una manera bastante asertiva o acertada de conectar con el público en ese debate. Porque, pues, no sé, la primera de los Avengers es, qué sé yo, todos los superhéroes son americanos y los otros son rusos. Eso te habla de algo en lo político. Y entonces hace poco, por ejemplo, acá en Venezuela se estrenó una película infantil que se llama Clifford, que es sobre un perro gigante rojo para niños. Pero entonces el perro Sí, es rojo, lo ayuda una gente asiática y el que está, el malo de la película es un americano, pero que va en contra de la parte ambiental y de la naturaleza como tal. Entonces yo digo, bueno, y hay una lectura política que hacer, porque esta vez el asiático no fue el malo, que en muchas películas puede ser el ruso, el asiático, por ejemplo, en ese tema como geopolítico que se da constantemente. Y en esta que es una película para niños, le vi ese subtexto y dije, bueno, el asiático no es malo y el no respetar la propiedad privada, sí, o sea, hay una mezcla de lo que ellos piensan como a manera general, como Estado, y también la otra parte ambiental que hay que cuidar, que hay que preservar y que hay que evitar esos desequilibrios en el mismo medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante y lo habla, ojalá tenga mucha pegada esa crítica y esa conversación hacia la parte política en el cine de la obra, porque quizás también creo que hace falta porque hemos perdido un poco la dinámica. Quizás antes era como más combativa la crítica y en general hasta el cine con los temas políticos y ya eso ha bajado un poco porque, bueno, es tan amplio todo que quizás también eso colabora a que se disperse un poco la discusión. Bueno, te agradezco el tiempo. Déjanos, por favor, para la gente que te sigue, a los que te siguen y a los que van a seguirte a partir de ahora, por dónde te leemos, por dónde te seguimos en cuanto a redes. Cuéntanos. sí, Instagram, Twitter. yo en el Instagram, Twitter no tengo, salí de Twitter, como me parece una mente muy hostil y salí de ahí, pero sí tengo Instagram, yo escribo en La Pistola de Chekhov, Chekhov como Anton Chekhov, escribo para El Espectador Imaginario, así como suena, y también tenemos la publicación, la revista que anual, no, perdón, revista tiene 3 publicaciones al año, que se llama La Rabia, que es una revista de cine dedicada a la crítica con perspectiva de género. Y se llama La Rabia, como la película de La Rabia de Bertina Carri. Ok, Así ya. bien. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Un abrazo y bueno, seguimos en esta dinámica del festival y el domingo esperar ese resultado cuál es el palmarés de nuestro festival de este año. De nuevo, gracias por tu participación y por tu tiempo y este rato, esta conversa. No, gracias a vos, Edgar, en serio. Un placer. Un abrazo Chao, para vos también. igual, Chao, gracias. chao.